un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué zona horaria usted nos escucha. Antes que nada, pedirles disculpas por el video, que tenemos problemitas para ponerlo, pero bueno, creo que al final se va a escuchar mejor. Un saludo para todos ustedes, compañeros, un abrazo fraterno desde diferentes partes del mundo donde hacemos posible que estos conversatorios lleguen hacia ustedes, así como un saludo muy especial para la compañera Ivania, que va a estar con nosotros dándonos información de cómo están los diferentes procesos en El Salvador. Antes de seguir adelante, hacerle la primera pregunta a la compañera, quisiera que el compañero Marvin, que es el que me va a estar acompañando, pues nos dé un saludito. Ustedes saben que el compañero Marvin siempre está con nosotros, dispuestos ahí a compartir los diferentes conversatorios. Así que adelante, Marvin. Bueno, los saludo aquí, aunque aquí lo importante es nuestra invitada, la información que nos va a traer, pero un saludo, muchas gracias a las personas que ya están conectadas. Un saludo, pues, ¿verdad? Le pedimos que compartan y que la transmisión y que hagan preguntas relacionadas con el tema. Y quiero también expresar a través compañero, un abrazo solidario a todos nuestros compañeros presos políticos, ¿verdad? Soy Marvin de Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Saludos. Gracias, compañero Marvin. Llegó el momento en que vamos a pedir a la compañera que nos dé un saludito para toda la audiencia, que yo sé de que muchos de ustedes están pendientes de la buena información que ella nos da, y a la vez pedirle a la compañera que si pudiéramos entrar al primer tema, y el primer tema sería cómo está la situación de los compañeros en estos momentos que están en contra del régimen de Bukele. Estoy hablando de aquellos compañeros de izquierda, porque sabemos nosotros en los últimos noticias que tenemos, pues, de que la situación no está nada bueno, sino que creo de que se arrecia más por la represión en contra de ellos. Así que, compañera Ivania, los micrófonos son para usted. Sí, un saludo para todos aquellos que nos ven y que nos están escuchando, ¿verdad? De diferentes partes del país y como también a nivel internacional. Un gusto nuevamente estar aquí en este espacio que como Frente Intercontinental siempre nos brindan a COFAPES y poderle informar a nuestros hermanos en el exterior la situación real, ¿verdad? De lo que se está viviendo en el país. Bueno, abordando con el tema de la situación de persecución política, se mantiene dentro del país, más ahora después de ese discurso que estamos a la expectativa, porque de alguna manera nos toma un tipo de alerta de la dictadura que tiene el presidente Nayib Bukele. En el sentido, ¿verdad? Hace poco sabemos que ha cumplido su cuarto año de mandato, que no ha cumplido promesas, que no le rinde cuentas a la población, pero a costas de eso crea una gran cortina de humo, como fue su discurso al decir que después del combate a las pandillas ahora es un combate de la supuesta corrupción. Venirlo a anunciar a esta fecha, cuando prácticamente se sabe que desde el primer día de gobierno, pues obviamente hubo persecución política y también a partir del 1 de mayo de 2021. La situación, pues en algunos procesos todavía se mantienen abiertos, no avanza, no hay sentencias, y digamos, vamos a enumerarlos tal vez unos por uno, que es como prácticamente se vino comenzando esta situación. En el caso Monarca, ¿verdad? Sabemos que existe una lamentable condena totalmente arbitraria dentro de esos acontecimientos, después de esa condena, y se puede decir después de ese fallo, nosotros como COFAPES presentamos un aviso a la Fiscalía General de la República en contra de los jueces que emitieron ese fallo. Y en el aviso nosotros prácticamente estábamos diciéndole a la Fiscalía de ciertos delitos que los jueces del tribunal en aquel momento, que se llamaba Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, hicieron de forma arbitraria, como fue la recaptura de ellos, por decirlo de esa manera, cuando había una resolución de más de 19 personas que tenían medidas sustitutivas a la detención, y desde el primer día de juicio los hayan recapturado y estar en Bartolinas mientras duraba el proceso. Prácticamente el tribunal trató a todas estas personas como condenados anticipadamente, porque
no había una condena, ya los estaban tratando como culpables. Hay una gran violación en ese sentido al debido proceso y a los derechos de ellos. Ninguna persona del caso Monarca estaba en calidad de prófugo. Todos estuvieron cumpliendo sus medidas y nadie se escapó o se fue del país para que tuvieran esa actitud repentina e ilegal. La segunda situación, por lo cual también los estamos prácticamente dándole este aviso de esos delitos que ellos han cometido, es el tema de tortura, porque desde el primer día el tratarlos de esa manera afectó psicológicamente en los compañeros. Y a medida iba avanzando el juicio, ese trato se iba también llegando al grado que incluso varios también colegas abogados se sintieron aludidos por la forma en cómo el tribunal al principio estaba manejando esa audiencia, al grado que existe también una persona, como por ejemplo es el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Amílcar Aguilar, siendo diabético, teniendo un pie diabético, el abogado demostrando su situación de salud, y en un primer momento no querían hacerle nuevamente el examen de medicina legal y no querían trasladarlo a un hospital. La jueza del tribunal llegó a decir que si no se sentía bien en Bartolinas, lo iba a trasladar a Mariona. Hasta ese punto llegó ese juicio. Posteriormente, cuando ya se comienza a hacer presencia con FAPES, más a la vigilancia del caso, porque tengo que decir que cuando inició el caso, yo no me encontraba en el país, nos notificaron, adelantaron la audiencia y nos pudieron tomar de forma sorpresiva. Y cuando esta servidora también intenta incorporarse en la audiencia por otros compañeros que también estaba siendo abogada, me lo impidieron. Ese fue otro delito, por violentar el derecho a la defensa, y me lo impidieron y tomaron la decisión ellos sin consultar a mi cliente si quería o no quería que yo siguiera. Todo eso fue documentado posteriormente presentando un escrito al tribunal. Situación que ellos alegaron en su momento diciendo es que la persona, ¿verdad? En este caso el joven Amílcar Pérez Pérez, en ningún momento pidió la palabra o dijo no estar de acuerdo. O sea, justificarse de esa manera cuando sabe los jueces que tienen que darle la palabra porque es el deber ser. Porque ellos incluso, este cliente ni siquiera estaba de forma presencial, estaba de forma virtual. No podía solicitar la palabra en cualquier momento, a no ser que ellos obviamente lo autoricen. Entonces, prácticamente ellos saben que han cometido ilegalidades y que ahora, en esta modificación que hubo con el tema de los juzgados especializados del crimen organizado aquí en el país, uno de estos jueces obviamente lo ascendieron a esos juzgados especializados, ¿verdad? Ganando más salario, teniendo más beneficios. Entonces aquí vuelve a repetirse lo que nosotros siempre hemos denunciado. Estamos ante jueces serviles al gobierno, jueces que prefieren conservar su cargo, jueces que critican a la corrupción, pero tenemos jueces corruptos, porque obviamente cumplen con el favoritismo a costillas o a costas de que los compañeros sigan en prisión. De esa manera están siendo recompensados. Lamentamos el hecho que eso pasó prácticamente en mayo el fallo y hasta la fecha no existe la resolución. Es decir, que hubo el fallo y la condena, pero no está la documentación para que todos los abogados puedan presentar la apelación ante la Cámara, que es un recurso que todos los abogados tienen ese derecho. Hubo una condena de 18 años al doctor Francisco Salvador Iresi, 16 años a los concejales, y así varían las penas entre otros empresarios. La mayoría de empresarios salieron porque la pena era mínima. Y hay algo fundamental aquí también, y es que muchos de ellos optaron dentro del mismo juicio con esa coacción y ese ambiente ya de tortura psicológica que ellos tenían, y hablando abogados con la fiscalía de que les iban a reducir penas si ellos confesaban. Varios compañeros cayeron en esa trampa y pensaron que esa reducción de pena iba a equivaler a 3 años para no irse a prisión. Condenados iban a estar condenados, pero al menos no iban a ir a prisión. Imagínate llegar a ese conformismo y esa forma de sistema en la administración de justicia ahora. Tener que aceptar
sin que la fiscalía haya probado tales hechos, porque aquí va la sorpresiva. La fiscalía había venido presumiendo que todo este caso hubo una corrupción y un robo de 350,000 y fracción en cuestiones de dinero dentro de la comuna de Zacatecoluca. Y la fiscalía no pudo comprobar la cantidad de dinero. Y saben que los compañeros no van a devolver ningún 5 de ese dinero. Porque precisamente el peritaje económico que hicieron los de la Corte de Cuentas, obviamente más que ir en contrario, fue un poco de reflejo de que ahí está justificado y que algunos proyectos de los cuales se les acusa ni siquiera se dieron, ni siquiera se realizaron, porque el FODES ya no llegó en el tiempo de pandemia a ninguna alcaldía. Entonces, ponen una pena y no hay una devolución de dinero. Por eso es que la fiscalía no salió con tanta pompa en decir devuelvan lo robado, porque sabían que no tenían un caso sólido y sustentable. Y buscaron la trampa de la confesión para una pena mínima que al final no fue eso lo que se logró. Eso es lo que lamentamos del caso Monarca. Así es la situación jurídica en la cual nos encontramos. Y ante este medio, ¿verdad?, de comunicación, lo expresamos, lo denunciamos y hacemos un recordatorio a estos jueces. Que precisamente esa espera que pueden hacer, yo entiendo que el caso es demasiado grande y que tienen que tener un plazo razonable para hacer ese documento, pero ya tienen ese plazo razonable. ¿Cuál es la retención de tener ese documento? Si lo están haciendo porque COFAPES está realizando las denuncias o por temas represalias o algo por el estilo, más allá de ello, como dice el dicho, se están sembrando en su propia estaca, porque nosotros vamos a seguir denunciando las anomalías y si siguen pasando anomalías, las vamos a seguir denunciando y seguimos documentando todas sus acciones. Porque muy a pesar de eso, el caso no tenía reserva. Esta servidora también intentó estar como público en representación de COFAPES y no me permitieron estar. Inventaron que la sala no tenía espacio, pusieron de excusas el tema de COVID, cualquier pretexto. El temor y el servicio a quienes estaban reportándoles en las llamadas entre los jueces, eso se denota. Y hay testigos. Hay testigos que después de la audiencia escucharon cuando hablaban y reportaban lo que estaba pasando en el juicio. Así que eso es lo que nosotros, digamos, podemos denunciar de toda esta situación. En el caso de los compañeros exfuncionarios, ¿verdad?, del tema de sobresueldo, lamentablemente también se ha venido postergando lo que es la audiencia preliminar. Tenemos al único compañero en prisión, el caso del compañero Calixto, que también durante todo este tiempo existe un deterioro de salud grave. Grave porque si bien es cierto, tiene algunas enfermedades que no son en su momento crónicas, pero que por esa ya se le está desarrollando. Inicios de insuficiencia renal por el medicamento que toma, el problema de su piel con la psoriasis, ¿verdad? La situación de que el compañero tiene también una discapacidad, es ex veterano, obviamente. Entonces vemos una situación bien grave en el compañero y que hay una discriminación total en el compañero Calixto Mejía. Y es que a todas las personas se les hayan dado medidas sustitutivas o precisamente estaban optando por el abreviado y al compañero Calixto no. Es una discriminación para los demás compañeros que deben de estar en la misma calidad, es un mismo proceso. Y obviamente el abogado ha buscado los mismos recursos en habeas corpus, intentar el tema del abreviado. No es que no se haya hecho, sí se ha hecho. Y se ha venido violentando de una forma muy grave que en su momento se darán a conocer incluso hasta imágenes de cómo es que el compañero Calixto se encontraba. Y se encuentra todavía porque obviamente sigue deteriorando su salud. Con la situación del compañero Mauricio Ramírez Landaverde, igual estamos en espera, se tiene un peritaje que se sigue realizando y que es bastante amplio porque ahí hay más personas involucradas. Muy aparte de los exfuncionarios, también hay unos empleados de ANDE que están involucrados en el caso y habiendo tantas personas, porque hay empleados de la ANDA por el hecho de que hubo contrataciones precisamente en aquel momento sobre el tema del azocambio. Pero más allá de eso, nosotros esperamos que ese peritaje también ayude para la defensa.
Si bien es cierto, la fiscalía lo puede solicitar, pero hay elementos que la defensa los retoman precisamente para comprobar de que no existe ningún tipo de corrupción. Con el tema de la compañera Wanda Pignato, ¿verdad? Prácticamente el lunes se iniciaba la audiencia, ya hablando de la vista pública, pero se ha suspendido porque uno de los abogados defensores pidió que se recuse algunos jueces por su credibilidad. Entonces se está a la espera, ¿verdad? Sabemos que son 4 años que se está a la espera. Y hago se puede decir, resumen de todos los casos jurídicos, pero algo bien importante, porque se denota que el tema de los procesos que se volvieron como a reactivar, todos de programación de la condena del caso Monarca y todas estas programaciones que han habido, se denota que ese era el supuesto aviso del combate a la corrupción. A la falta de rendición de cuentas de este gobierno, a la falta de promesas de este gobierno, están ocupando el tema de los procesos políticos como su cortina de humo y el tema del régimen de excepción, el tema de seguridad, también las únicas 2 banderas que este gobierno tiene para hacer campaña política. Así que denotamos que ese es el curso que se va a seguir. Compañera, tengo una pregunta. Bueno, nosotros sabemos el servilismo con el que las diferentes instancias del gobierno pues le sirven prácticamente al régimen. Hay una situación que yo quisiera preguntarle. ¿Cómo se ve entonces el caso de estos compañeros? ¿Cuánto tiempo? Bueno, los que están condenados supuestamente van a seguir, ¿no? Pero ¿habrá algo todavía que se puede hacer para ver de qué forma estos compañeros se regresan a sus hogares? O sea, porque sabemos pues de que son inocentes. Usted misma ha dicho allá, ellos tienen todos los documentos. O sea, creo que el régimen lo que está tratando de hacer, bueno, usted dijo una cortina de humo y a la vez de eso, pues, tiene que, a nivel internacional, le están pidiendo explicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta gente no va hacia afuera? Entonces ellos buscan alguna alternativa para que, me imagino yo, que para que los compañeros de izquierda que están en el movimiento popular, aún así ustedes, pues, que están luchando por los derechos humanos, de una u otra forma, que tengan miedo y tratar la manera de tener todo el avance que se lleva en este momento. Pero la pregunta concreta es eso, ¿qué va a pasar con estos compañeros? Bueno, lastimosamente hay una burocracia que se debe de cumplir, que son agotar todas las instancias nacionales, como nosotros la hemos venido mencionando. Precisamente por eso es que yo invito a todos los colegas que se encuentren en un caso político, que los ha buscado los familiares como abogados defensores, en documentar todas las situaciones que pasan. Hay situaciones que son de forma verbal y estar en esa audiencia y me lo denegaron y yo no sabía realmente si se estaba grabando o no se estaba grabando en esa audiencia, y como ya tenemos la experiencia en este mismo caso Monarca en la jueza de instrucción, que cuando pedimos los videos y los audios nunca nos lo dieron, había que documentarlo. Entonces, todas las circunstancias que se den en un proceso hay que documentarlo, más allá que el resultado no sea bueno, pero se debe de hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer por estos compañeros? Pues obviamente en el caso Monarca tenemos que comenzar a presionar para que den esa documentación, para que los compañeros puedan apelar. Ahí tendríamos que esperar los magistrados de la Cámara de qué forma van a resolver. Porque yo puedo decir que la Administración de Justicia sigue estando dividida. Hay ciertos jueces y juezas valientes que aunque utilice la corte en forma de castigo, trasladarlos a otro lugar, ellos prácticamente siguen dando la cara. Siguen asumiendo un reto y que yo los felicito porque a pesar de eso no bajan la cabeza y estos jueces se mantienen conforme a derecho, conforme a su credibilidad. Ahí tenemos un montón de jueces que nunca habían sido jueces, que no tienen formación para ser jueces y que cuando llegan a esos cargos, pues prácticamente llegan con una prepotencia y lo que yo siempre he dicho, la falta de humanidad y la falta de solidaridad y empatía aquí en el país es increíble. Entonces, bajo esos términos nos tenemos que enfrentar, tenemos que ver
si ciertos magistrados se van a atrever a dar una resolución, ¿verdad? Conforme a derecho, si van a hacer el estudio respectivo, etcétera, etcétera. Es importante que también ellos saben que pueden hacer este tipo de cosas momentáneamente para conservar un cargo, pero nada es eterno, ¿verdad? Nada es eterno. Ya hemos visto personas que le han servido al gobierno y que prácticamente también les han dado la espalda. Y tenemos casos como, por ejemplo, la alcaldesa de Soyapango, le dieron la espalda y muy servil a ella. Tenemos casos de otros funcionarios, que diputados que se les rebelaron y miren cómo los trataron. Es decir, aquellos jueces que nos están escuchando y que crean que tiene un respaldo del gobierno por obedecer una orden, están muy equivocados. Cuando uno venga a nivel internacional e irse de manera individual por cada juez que hizo una resolución o cometió una acción en contra de la ley, van a tener que responder ellos solitos. El gobierno no va a estar aquí para darles un respaldo. Y se equivocan los que creen que sí. Ya hemos visto que el clan que nos gobierna es un clan familiar, empresarial, y se cubre las espaldas solamente ellos. ¿Cuál combate a la corrupción si tiene ahí funcionarias como Carolina Recinos, que tiene pruebas hasta además de ser corrupta? Tenemos a Osiris Luna y a Marroquín, que pactaron con los pandilleros la tregua y obviamente no los están entregando. Tenemos gente que es muy cercana al presidente Nayib Bukele que no está levantando la mano por la supuesta combate a la corrupción. Prácticamente, ¿por qué? Porque estos funcionarios no hicieron nada, sino fue porque el mismo Bukele se los ordenó. Así que obviamente son intocables. Por otro lado, lanza la cortina de humo todavía para seguir con este tema de los partidos opositores, que realmente les diré que ellos pueden hacer una subevaluación. No es lo mismo el impacto que les pudo generar político a la hora de captura que el impacto que les está generando ahorita con el tema de las condenas. Con el tema de las condenas no ganan absolutamente nada. En primer lugar, menos si no hay devolución de dinero. En segundo lugar, no tienen la credibilidad como la que comenzaron. Hay un desgaste político. Entonces, ese tipo de acciones que ya se están cometiendo prácticamente está de más. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer, compañero, con esto? Seguir agotando todos los recursos que la ley nos permite aquí en el país y después, posteriormente, que respondan cada uno de los funcionarios que han cometido ilegalidades. Marvin. Correcto. De lo que usted nos ha expuesto, vemos un panorama realmente, el sistema de justicia al servicio de un psicópata, de la venganza de un psicópata. Pues lo digo a título personal, ¿verdad? Tengo algunas dudas. Y la judicatura, digamos, la que evalúa los trabajos de los abogados, la ética y de los jueces, cómo está funcionando. Y la otra, yo le iba a hacer la pregunta, pero ya no tiene mucho sentido. O sea, si los compañeros, entonces quiere decir de que no han recibido los diferentes presos políticos la debida atención médica ni psicológica a sus dolencias, y como quien dice, y los han tratado, les dan libertad o arresto domiciliar, así lo entendí yo, pero después los vuelven a encarcelar como que si fueran criminales peligrosos, o digamos que la mitad de ellos se fugó, entonces tiene una justificación de alguna manera, pero no existe nada de eso, pues, ¿verdad? Entonces se trata de una venganza, y algunos casos de los que los acusan a ellos, pues, ¿verdad? Por el caso de los sobresueldos, aquí tuvimos el año pasado, nos explicaba el expresidente Funes que Bukele recibió 36 meses sobre sueldo, entonces tendría que estar en ese proceso también y encarcelado. Y no sé si usted se acuerda, compañero Daniel, que al principio la corte dio una resolución, fue la corte anterior, que le aparecieron $875,000 a Bukele, que no explicó, digamos, de dónde los había recibido, pero ahí había un delito, pues, o había evasión, que no había pagado los impuestos, o le había nacido de la nada el dinero. Tenía que explicar si no era enriquecimiento ilícito o era evasión fiscal, pues, ¿verdad? Porque no. Entonces, esa era una causal para que ni siquiera fuera él candidato en aquel momento. Y usted bien lo señaló, aquí vemos casos de Osiris Luna, de Marroquín,
bueno, se habla de 42,000 o 40,000 sacos de ayudas que se compró con los impuestos que terminaron vendiendo la mamá de Osiris Luna ahí cerca del mercado central, pues de la Gerardo Barrios. Y todos esos casos, pues que ya son de este gobierno, pues. O la otra cosa, no sé si se acuerda, Ivania, cuando despedía vía Twitter, pues así con una gran prepotencia, se le ordena al ministro tal que despida porque es familiar, ¿verdad? De todo, y todo el grupo de familia que él tiene, porque por ejemplo, la alcaldía de Nuevo Cuscatlán hemos sabido, y aquí de que la constructora que están haciendo un edificio de apartamentos, casualmente una de las directivas, de las altas directivas de esa constructora, es mamá del presidente Bukele. Entonces aquí estamos jugando, pues ahí hay un juego de intereses. ¿Cómo está funcionando realmente? Hay una mezcla perversa, entiendo yo, de lo que es la política con lo judicial, que no tendría que ser. No sé cómo quisiéramos escuchar sus valoraciones. Daniel, no sé si vas a agregar algo. No, compañero. Adelante, compañero. Sí, pues prácticamente lo que tú acabas de decir, Marvin, es exactamente que son peor de lo que criticaban. Realmente fue cuestión de tiempo para que la gente descubriera lo falso que era cada una de las situaciones que decía. Entre esas situaciones falsas, precisamente lo que está diciendo, miren, el tema de sobresueldo, podemos llevar toda la noche discutiendo una moralidad, si era moral o no era moral, pero penado no es, ilegal no es, ilícito no es. Existía un reglamento para eso. O sea, es injusto, es una fabricación de un caso. Con el tema de sobresueldos, ahora con el tema de corrupción, volvemos a lo mismo. Si hay muchas personas que están como funcionarios que tienen su antecedente de arbitrariedades, de corrupción, y obviamente no se le toca a ninguno. Entonces, vemos precisamente una red de esas circunstancias y situaciones que se han venido dando. Ya tú lo decías, al principio se decía que había puesto a familiares de Nayib Bukele a honores y después se descubrió que eso no era a honores, nada que ver. Obviamente siempre agarraban una subpartida, un dinero extra porque existía un negocio. Tenemos precisamente esa información como reservada por 7 años por toda la corrupción que hubo en la pandemia, con la compra de los herramientas, utensilios que necesitaban los médicos, y ahí está, ¿verdad? El ministro de Salud Alavigue en esa corrupción. Tenemos la corrupción del diputado Cristian Guevara con el tema de los aires acondicionados, ahí está esa corrupción. Tenemos también a los Anliker con la corrupción del tema incluso de la agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un robo excesivo en este gobierno, que ellos, como prácticamente una vez escuché, son unos burgueses en camino a la oligarquía, que ya se mezclaron obviamente con la oligarquía del país y que están prácticamente absorbiendo los recursos del Estado. ¿Y quiénes son los que más están sufriendo esa consecuencia? Obviamente los sectores más vulnerables. Y eso ya se ve reflejado y no es porque lo diga yo. Las estadísticas, los censos, los resultados ya lo dicen, que El Salvador ha incrementado en pobreza. Personas que estaban en situación tal vez de pobreza ahora están en extrema pobreza, y los de extrema pobreza hay gente que está dejando de comer carne o pollo porque no alcanza aquí para ir al súper. Gente que se está limitando a no comer obviamente un periodo nada más en todo el día porque no les alcanza. Nadie ha dicho que en El Salvador obviamente hemos estado en los mejores tiempos, pero antes habían proyectos sociales, antes estaban haciendo obras en el tema de la agricultura para nosotros no estar comprando los productos al exterior y no saliera al costo más caro. Aquí tenemos compras hasta de la Sinaloa y al precio de triplicado, que no sabemos cuáles negocios tienen ellos para que estén desde allá adquiriendo los productos. Todo lo que tú expresabas, Marvin, poco a poco se ha dado al descubierto. ¿Cuántos millones no se pudieron crear en escuelas con todo el dinero robado del Bitcoin, del Chivo Wallet?
¿Cuántas escuelas o cómo se hubiese mejorado el sistema de salud con ese miles y miles de millones robados? La ciudad Bitcoin, que no tenemos ciudad Bitcoin. El hospital Rosales yo creo que lleva 4 piedras. Han sido 4 piedras de 4 inauguración, pero nunca está finalizado, ¿verdad? Esa fue otra cortina de humo, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos obras inauguradas y no finalizadas. Y lo único que le queda es seguir precisamente haciendo shows. ¿Cuál es el show ahora? Los Juegos Centroamericanos. Nosotros, obviamente, yo soy joven, apoyo a los atletas, orgullosa de ser salvadoreña y que pongan en alto al país, ¿verdad? Perfecto, la sede que haya sido El Salvador no es primera vez que somos sedes para aquellos que tienen, obviamente, borrón de memoria, pero utilizar este tipo de deporte cuando era un discurso para apoyar a nuestros atletas, un reconocimiento, fue un discurso político para hablar de la oposición. Entonces, viene el otro show, Miss Universo. Solamente espero yo, como tú dices, Marvin, que precisamente recalque más las denuncias que precisamente las falsas promesas. No, y quiero recalcar algo. Mira, Iván y Daniel, sinceramente, si ¿para qué nos hicimos cargo de algo para lo que no estábamos preparados? Como tú dices, nosotros nos ponemos contentos cuando el medallero claramente va a reflejar que en estos 4 años los atletas nuestros, el rendimiento han bajado porque no se les ha dado la debida atención, porque eso ya se ve, que la cantidad de medallas va a ser inferior a la que se han ganado en otros juegos, pero países como Colombia que están participando, como México, yo conozco algunos de esos países no necesitaban pero hacer nada porque tienen ya una infraestructura para desarrollar todos estos juegos. No era necesario para justificar un robo de unos hermanos de ellos para levantar la imagen, hacerse cargo de unos juegos de que evidentemente la mayoría de las instalaciones no están listas y hemos visto imágenes en que los muchachos han tenido que suspender un partido de voleibol porque está lloviendo en medio de la duela, pues, ¿verdad? Y la duela de madera con agua o mojada o con humedad, eso es liso. Pues. Ese es por un lado. Segundo, los funcionarios, estos funcionarios desde algunos de los currículums de los famosos, por ejemplo, Villatoro, ¿verdad? Que fue removido, no sé si te acuerdas, en la época desde estuvo con Saca, pero fue removido porque lo tenía en el Amatillo y ahí pasaba, pues, como te diría, pasaba la droga y el contrabando como Juan por su casa, pues, ¿verdad? El otro, José Luis Safi, a quien yo conozco, pues que es asesor de Bukele de un partido. Ese muchacho lo agarraron con 5 kilos de coca allá en el Amatillo y le ayudó a su primo, Gary Safi, que en ese momento era fiscal, pues, ¿verdad? Y así, Michelle, pues, ¿verdad? La que fue alcaldesa, estuvo presa por tráfico de personas. Su esposo estuvo preso porque esta discoteca Mario, que después le llamaron Son o Con, hallaron droga, pues, y que esa droga era también de Bukele, pero él se echó el clavo, como decimos en salvadoreño, él se lo echó encima, él se hizo cargo de todo, y Gary Safi le ayudó también. Ese es el currículo que tenemos de los funcionarios que dicen que van a combatir la corrupción, la corrupción de los 20 años de Arena y de los 10 del FMLN. ¿Cómo vamos a confiar, cómo podemos confiar en esa clase de funcionarios? Y así podríamos, no nos alcanzaría este programa para comenzar, si comenzamos a escarbar un poquito de quién es cada uno de esa gente de Soyapango. A la señora esta que le decía la novia de Soyapango, fíjate, Daniel, sí la metieron presa, pero a los trabajadores no les han pagado, y la corrupción como ellos tienen mayoría, pues allí sigue, pues los compañeros nuestros, ¿verdad? Que están en los sindicatos, claramente dicen que no se han puesto al día con los salarios con ellos y la corrupción sigue galopante, o sea, nada más por alguna razón se cayó de la gracia, pues, ¿verdad? Del clan ese, ¿verdad? No sé, de las cosas que yo podría decir, Daniel. Sí, quizás cambiando un poquito de tema, quisiera hacerle una pregunta a la compañera y es con respecto, no sé si ustedes han analizado la cuestión de lo que es las elecciones
y que Bukele, bueno, el vicepresidente van de nuevo, pero si se han hecho la pregunta, si ellos ganan las elecciones, que las encuestas dicen que sí, me imagino de que se va a incrementar más lo que es la persecución a los compañeros de izquierda. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, sabemos y está de más decir que la reelección es inconstitucional y ilegal y la Constitución lo prohíbe hasta 7 veces. La postura de ellos es que pesa más la interpretación de los magistrados impuesto por ellos que lo que mismo dice la Constitución. Aquí es bien importante hablarlo y no es por el ánimo de ser pesimistas o negativos, pero hay que hablar tal y como son las cosas porque todavía hay tiempo para que el pueblo reflexione, para que los hermanos en el exterior reflexionen, que es bien duro que le están dando prioridad obviamente al voto en el exterior, porque obviamente es más fácil engañarlos con la publicidad que presentan ellos, que es una publicidad de videos a nivel Hollywood, y no la realidad que obviamente estamos nosotros viviendo acá. Entonces, ante esa circunstancia, obviamente, el oficialismo analizó el desgaste político que existía y que una mayoría en los diputados ya no lo tenía. Que las alcaldías y la mayoría gobernadas por Nuevas Ideas obviamente están quebradas, incompetentes y el pueblo no quiere ni ver a los alcaldes de esos municipios. Ante eso, cometer otra inconstitucionalidad, el hecho de cambiar las reglas del juego en el tema de las elecciones, con el tema de la reducción de los municipios. Ante ellos sabían que obviamente podían sacar diputados, tener siempre la mayoría más con los partidos aliados y tal vez intentar mantener algunas alcaldías. Esas es las decisiones que ellos analizaron para las reformas que se han dado estas últimas en el tema de elecciones. Los compañeros también del bloque tuvieron una conferencia de prensa retomando el punto de la reelección. Fíjense que les diré que esta parte de que Bukele se inscribió para precisamente esa reelección llama la atención que no hizo pompa. Llama la atención que no salió de prácticamente de su círculo. No fue con todo y el pueblo a inscribirse. ¿Por qué? Porque ahora quien tiene miedo es Bukele. Bukele tiene miedo de ser cuestionado cuando le pregunten que la reelección es ilegal. Por eso es que se inscribió sin hacer ninguna actividad, como diferente fue en el caso de los diputados con su interna que llevaron ahí a sus militantes y a los diputados. ¿Por qué Bukele y por qué Félix Ulloa no salieron precisamente como sus diputados de Nuevas Ideas a inscribirse? Porque tienen miedo a cuestionar. Tienen miedo porque no saben qué responder por la ilegalidad. No hay peor, dicen, que el pez por su boca muere. Y eso le aplica muy bien a Bukele cuando existen muchos videos de muchas entrevistas donde él mismo dijo que la reelección es inconstitucional. Él mismo lo dijo. Eso es prácticamente a lo que vamos y es importante que el pueblo conozca algo. Y es que ahorita ellos con la mayoría en la asamblea puedan establecer una asamblea constituyente que apruebe ciertas cosas en modificar toda nuestra constitución. Y si el pueblo no abre los ojos y sabe que ya los están presionando, están cometiendo abusos, algunos ya conocieron la medicina amarga y otros todavía no lo han conocido y están esperando conocerla, tienen que dar ojo con el tema de la Asamblea Legislativa, porque si existe una nueva Asamblea Legislativa que tienen la mayoría, van a ratificar lo de la Asamblea precisamente constituyente de ahorita. Y eso es sumamente peligroso, porque entonces ellos saben que tienen que darle frente a una forma democrática, con lo poquito de democracia que ha quedado en El Salvador, para ser reelegidos ilegalmente, inconstitucionalmente, y que también en su momento dijo Estados Unidos que si se daba la reelección no los iban a reconocer. Ojalá que fuera así. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera sabemos que El Salvador recibe muchos recursos de Estados Unidos en el tema de seguridad, en el tema de remesas, en el tema de TPS, etcétera, etcétera. Pero sí sería bueno porque ellos van a generar un cambio que después no se va a poder escoger
democráticamente. Ahorita están asumiendo una elección con cambios en los juegos de cómo van a ser escogidos. En las próximas elecciones, ay, perdón, que ahorita se me acaba de ir la luz, aquí donde yo me encuentro. En las próximas elecciones, pues prácticamente lo que va a pasar es una circunstancia como lo que yo les estoy manifestando. No va a haber elección. Lo que va a haber es obviamente ya una dictadura que ellos se van a estar uno tras otro, tras otro. Hoy puede ser Bukele, después puede ser el hermano, van a escogerlo ellos mismos, ¿verdad? Una monarquía prácticamente. Entonces yo creo que es, ojo, y qué importante, Daniel, que hayas tocado el tema de reelección, porque ojo con esto nos puede llegar a complicar la situación. De por sí ya estamos bastante mal en El Salvador y el pueblo no razone en que obviamente darle el poder a una sola persona requiere de mucha complejidad. Gracias, compañera. Sí, bueno, hacerle un llamado con lo que tú estás diciendo y todas las personas que nos están viendo y que posteriormente también van a ver este conversatorio, hacer el llamado, pues, o sea, que se pongan a pensar, que piensen un poquito, pues, qué es lo que va a pasar si estos llegan de nuevo al poder, si siguen en el poder más bien. Entonces, bueno, Marvin, ¿alguna pregunta? No, y ahora lo decía el economista César Villalona. Este gobierno prácticamente habló de 6,000 y algo de millones. Eso es prácticamente en 4 años, pues la deuda, y ni siquiera 4 años, 3 años y medio, porque el primer medio año ya quedó el presupuesto para todo el año, pues. Entonces son 3 años y medio. Eso es como la deuda que adquirió los dos gobiernos del FMLN en aquel momento, en 10 años. Pues. O sea, ¿hacia dónde vamos en cuanto a las deudas? Y la otra cuestión, Iván, estamos en la época de que este gobierno prácticamente todo ha sido a puro fake news, lo que se llama y lawfare, juicio falso y noticias, desprestigiar al adversario político con noticias falsas, con chambre, como decimos en salvadoreño, y montar juicios falsos. Desde que yo lo vi, bueno, los compañeros desde que no hemos tocado el tema, pero sí estamos pendientes nosotros de Santa Marta, de que lo vieron. No, yo no vi, pero sí oí, me contaron primero que la persona que los denunció había visto, ya después ya no había visto, no que a él le habían contado. O sea, ¿cómo puede tener eso una base legal? Perdona mi profesión, yo estudié una ingeniería de derecho, yo soy muy ignorante, pero ¿cómo se puede armar un caso con prácticamente con ese tipo de cosas o con el abuso que se está haciendo del testigo criteriado, que como quien dice, sí, yo, mire, a vos te vamos a perdonar la pena, pero vos decís que viste robar a fulano o que vos viste tal acto de corrupción. Se está haciendo también un uso abusivo del testigo criteriado allá para apresar al adversario o mantenerlo encarcelado o no permitirle participar en elecciones. Pues no sé cómo tú lo ves, y eso nos lleva, somos un tren ya descarrilado, pues, ¿verdad? Y no sin margen ni siquiera de endeudamiento, sin un Estado de Derecho. Es que prácticamente los recursos y los impuestos del pueblo y todo se lo quiere adquirir obviamente una familia. Y esta es la familia de Bukele y sus aliados. Más allá de eso, no le importan las necesidades de la población. Y cuando ellos lo que más miedo tienen es perder el poder, porque el poder es lo único que les da protección de ser funcionarios en el cargo que estén. Cuando ellos sientan que van a perder ese poder, ellos ya tienen garantizado dónde se van a escapar. Obviamente estabilidad, si eso no es nuevo, la historia en este país nos ha dicho. ¿Cuántas veces no han habido prófugos? Que obviamente pasó. Y lo digo así descaradamente porque la población tiene que escucharlo. Y que pocos obviamente se atreven a denunciarlo y decirlo. Ahorita no tenemos un régimen de Bukele que se sienta fuerte. El discurso del 1 de junio no es el mismo Bukele el que inició al que estuvo ahora en el 1 de junio, con un nerviosismo total, obviamente generando el show. Pero ellos lo que más temen son a estas elecciones de perder un poco el poder.
Ese es el mayor miedo que tienen. ¿Y saben por qué? Es porque el poder lo tiene el pueblo. Y el pueblo debe de entender que no podemos seguir en un país donde exista el mando de una sola persona, que deben existir contrapesos, porque si no se originan todas estas situaciones que estamos viviendo. No esperen a que aquellos que no les ha tocado su turno vivan esto, ¿verdad? Porque esto se va cada vez incrementando. Si bien es cierto, ellos pueden hacer la comparación. Sí, muchos están de acuerdo con el tema que la seguridad ha mejorado porque las pandillas ya no se ven, por ejemplo, si nos tocamos a ese punto. Sí, perfecto, pero el régimen de excepción no puede ser eterno. Tienen que crearse políticas de seguridad. ¿Y por qué no se crean? Porque el gobierno es incapaz de generar políticas para mantener esa seguridad. Nadie ha dicho que obviamente quienes tienen que ser los criminales pagar, que paguen con el debido proceso. Pero aquí no existe condena de muerte. Y qué peligroso sería. Porque si ya hay muertes en manos del Estado, de lesa humanidad, sin una sentencia, sin una condena, y esta persona murió presumiendo siendo inocente, imagínense que existan una condena de muerte, obviamente pueden morir muchos inocentes. Mire, si a veces algunos comparan a Bukele como Hitler, pero es que realmente le pega al personaje, ¿verdad? En ese sentido. Ellos no les importa que la gente de más abajo sea la golpeada. A ellos les importa que la clase alta, la burguesía, la clase más fina, sean los únicos que estén contentos con su gobierno. Y les voy a poner un ejemplo, el hecho de los Juegos Centroamericanos. Obviamente estaban hasta aquella persona o aquel, se puede decir, humilde, un hombre de la calle, adulto mayor, todas esas personas en la esquina del Mágico se ponían a veces y hasta ellos, vaya, quítese porque usted hace un mal aspecto, vea, la policía y todo, prácticamente apantallando ante los extranjeros que todo eso no existe en El Salvador. Es un espejismo lo que venden. Eso es lo que venden. Entonces, este tipo de programas nos permite decir realmente lo que hay en El Salvador, con sus pros y sus contras. Y pues obviamente que todo el tema, como repito, tanto esto de los Juegos Centroamericanos, lo politizaron, se creó un discurso que yo me pregunto, si él mismo dice que solamente existe un grupo pequeño de la oposición, pues qué importancia nos pone a la oposición, porque a nivel de un juego centroamericano habló de la oposición. Realmente ese pequeño grupo, como él lo llama, que yo ya no le puedo llamar pequeño, porque hoy las marchas se reconocen toda la oposición y el descontento que existen del gobierno. Esas organizaciones, ese pueblo que se manifiesta, ese pueblo que rompió el miedo. Y aunque su familiar sea capturado, ¿cuántas madres en Movir no andan en manifestación porque sienten que es la única manera de hacer algo por su hijo, por su esposo, por su compañero de vida o por su hermano? El miedo se ha comenzado a romper. Y ellos creyeron que iban a gobernar de una forma fácil y que la gente no se iba a organizar. El primer sector al que él golpeó fue el tema político. Uno de los primeros organizaciones o comités que se creó fue COFAPES, porque fue el primer sector y creyó que las familias no nos íbamos a organizar, que no iba a pasar nada. Y hemos llegado tan lejos que tenemos esas organizaciones internacionales con respaldo que dicen en El Salvador sí hay presos políticos, que le pedimos al gobierno que se respeten los derechos humanos, que pedimos la independencia judicial. Hace poco hubo una resolución de la Asociación de Juristas de El Salvador donde pedía al gobierno un relator especial y que cese a la persecución y que cese el tema político. COPAL también lo ha venido haciendo en su primero y segundo informe del 2021 y 2022. El tema de persecución política no ha parado. Se sigue denunciando, se sigue manifestando y tenemos esos respaldos internacionales. Entonces, ahora con el tema de salud, sí es bien importante darle seguimiento a esos compañeros. Lo repito, el tema del compañero Calixto, que haya sido tan discriminado para no darle medidas sustitutivas a la detención. El tema de este compañero del alcalde, de Amílcar Aguilar, con el hecho de que se denunció ante la procuradora con el tema de salud de este señor, que después del fallo pasaron 12 días
y el tribunal en ningún momento resolvió la solicitud del abogado que entrara una enfermera y medicamentos para este señor. 12 días que no se le dio atención a este señor. 12 días que viene el tribunal y lo autoriza, pero solo para que quedara documentado. Y son tan inhumanos que el día siguiente los trasladaron de la Bartolina donde ellos estaban, del Isidro Menéndez, para el centro penal. Al señor lo han trasladado a un centro penal en vez de a un centro hospitalario. Al exalcalde San Rafael Obrajuelo, Amílcar Aguilar. Entonces, todas estas denuncias del tema de salud, obviamente van a recurrir que si le llega a pasar algo a nuestros compañeros, se van a comenzar a aludir responsabilidades, comenzando por el tribunal que estaba bajo órdenes de ellos, comenzando por centros penales, por la procuradora para la defensa de los derechos humanos que se le dijo la situación y hasta este momento no hay ninguna audiencia con ella, no hay ninguna resolución con el tema de salud. Entonces, de alguna u otra manera, después cada quien va a tener que pagar lo que de verdad le corresponda por su falta de irresponsabilidad según el cargo que está ejerciendo. Así que eso también va a pasar, y se los adelanto, con el tema de la Policía Nacional Civil, porque se ha creado una unidad en la policía para que se presenten quejas de los agentes policiales que hicieron capturas arbitrarias. ¿Por qué está haciendo eso el gobierno si obviamente la policía le es bien servil al gobierno? Porque el Comité de Tortura de la ONU le dio recomendaciones al gobierno que vencen en noviembre de este año. Y que parte de eso era el tema que pudiera haber una recepción de denuncias por aquellos acosos o abusos que hubo tanto como agentes policiales como militares. Y es que cuando inició el régimen de sección, habían capturas que los realizaban los mismos soldados, pero firmaban los agentes policiales, porque sabemos que no tienen función los militares de realizar eso. Entonces, todos estos agentes policiales que cometieron una situación, los van a entregar si lo que quiere el gobierno es militarizar a todo el país. Yo puedo decir que hasta le estorba la Policía Nacional Civil. Y lo que quiere es militarizar. Y si llega a consolidarse cada vez más esta dictadura, pues eso es lo que va a pasar. Entonces, incluso aquellos policías que tanto defienden al régimen, también después en algún momento pueda que estén defendiendo a su propio verdugo, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Yo recuerdo que el año pasado tuvimos a Marvin Reyes, que es del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y él nos decía de que habían sido despedidos 350 custodios. Pues me imagino que lo hicieron para meter estos sádicos, porque eso, hasta donde yo entiendo, Iván, bueno, tú que eres abogado, eso es un delito, pues golpear a un reo sin ninguna razón, pues, y sabemos de que dicen que hasta los ponen así en fila y los garrotean cuando van llegando, y sea inocente o pandillero, pero aunque fuera pandillero, pues, sea, si no ha cometido ninguno o no amerita, pues, un castigo, mucho menos físico, ese es un delito, pues, ¿de dónde? O sea, son torturadores, algunos de los custodios, sobre todo, que metió este régimen, pues, ¿verdad? Entonces, y eso, como tú dices, al final siempre la pita se rompe por lo más delgado. Si no veamos ahora, pues, ¿verdad? Les prometieron a los veteranos para la guerra, los 80, estoy hablando, los pobres soldados los utilizaron, ¿verdad? Para defender los intereses de la oligarquía. Ahorita ni la pensión mínima les están cumpliendo. Bukele les ofreció, para que votaran por ellos, les ofreció 300, no sé cuántos dólares, no les han dado nada y andan los pobres, ¿verdad? Pidiendo de que les reconozcan algo. Al contrario, cada año les han quitado la pensión. Queremos saludar a nuestra compañera Alma Nilsson, nuestra compañera Alma Cruz también. Aquí hay una señora, Marina Davis, no sé, pero como que no te quiere, es fanática bukeliana. Bueno, pero la mayoría de gente ha estado muy pendiente de toda la información. Nuestro compañero Alemir, ¿verdad? Francisco Portillo, Georgina López, en fin, hay un montón de Antonio Herrera de saludos, pues, ¿verdad? Que te animan a seguir, pues, en ese gran trabajo que tú estás haciendo, y de COFAPES. Y la pregunta también que no quiero, y Daniel me imagino que va a hacer, ¿cómo podemos apoyar a COFAPES y el trabajo, todo ese trabajo que están haciendo ustedes? Nosotros
los salvadoreños, los que estamos, los que viven allá y los que vivimos fuera. Pues también no quiero dejar pasar eso sin que tú hables de eso. Daniel, no sé si quieres agregar algo. No, ahorita no, compañero. Sí, bueno, decir que la primera, digamos, apoyo y ayuda es replicar la información. Replicar esta situación, porque si no se denuncia es como que si no pase. Y con nosotros los salvadoreños, lastimosamente aquí en el país se ha perdido la cultura de la memoria histórica. Muchos jóvenes que no tienen memoria histórica obviamente están viviendo el día a día y se está tomando esas decisiones y son los más fáciles de engañar de esos shows mediáticos que hoy se presentan. Entonces, tanto aquellas personas que nos escuchan, la mejor manera es replicar la información, hacer las denuncias. En COFAPES tenemos nuestras páginas de redes sociales donde ponemos los boletines que son los trabajos de cada mes que realizamos. Y ahí se pueden retomar esas imágenes y aquella persona que tenga el voluntariado de hacernos un video digital, de hacer la denuncia, de compartir esta entrevista. Marvin, Daniel, sería excelente porque ahorita estamos en una lucha en el tema de redes sociales, en el tema de comunicaciones. Recuerden que la mayoría de medios de comunicación en el país están obviamente con el monopolio de Capres. Y hay que obviamente también generar la conciencia de las personas que nos ven. Sobre todo aquellas que estamos aquí de alguna u otra manera, saben un poco de la realidad. Muchos pueden estar de acuerdo con el régimen porque ya no los extorsionan, porque ya el pandillero ya no está, etcétera, etcétera. Pero no están de acuerdo en las torturas, no están de acuerdo que estén matando a gente. Entonces ahí es donde obviamente el gobierno se confunde que todos están de acuerdo en lo que está pasando. No están de acuerdo, por ejemplo, en los sindicalistas que no se les pagan y que no tengan libertad de expresión porque los van a meter presos por el régimen de sección, etcétera, etcétera. Entonces yo digo y opino que sobre todo aquellos que también están en los hermanos en el exterior, que sé que este medio lo ven muchos hermanos del exterior, hagan conciencia, porque aquellas personas también que puedan llegar a votar a favor de esos diputados o a favor de la reelección de Bukele y que se encuentren de forma ilegal, no se asegura que ese TPS lo tengan asegurado. Van a venir después aquí en el país y van a venir a darse, como decimos, en la frente la equivocación que cometieron y aquí van a venir a sufrir lo que se está pasando. Entonces, a esos hermanos en el exterior, infórmese por otros medios, que no sean obviamente los de Casa Presidencial, haga conciencia, ¿verdad?, de lo que está pasando en el país. Así que agradezco la invitación nuevamente que siempre nos dan de parte de COFAPES. Seguiremos nosotros aquí en pie de lucha. Nos faltan todavía todos estos procesos que se siguen estancando y que ojalá vayan caminando, pero con una situación que ojalá nos enfrentemos con jueces independientes y que cumplan conforme a las pruebas reales y no serviles como lastimosamente en uno de los casos nos ha tocado. Gracias, compañera. Yo, bueno, creo que todos los compañeros que están en estos momentos viendo, escuchando el conversatorio de esta noche, bueno, aquí en Europa de noche, ya en otras partes de tarde, quizás de madrugada también, les pedimos que compartan. La compañera fue bien clara y dijo cuáles son los objetivos, cuál es la lucha que se tiene a nivel comunicacional, que yo creo que es bien importante, pues nosotros también desde el exterior, ya que no podemos estar en las diferentes actividades que se dan allá, pero sí desde acá pues reforzar, darle a nuestros amigos, si tenemos algunas organizaciones que pueden hacer las denuncias de izquierda, hay de hacerlo pues para que se dé cuenta en realidad de lo que está pasando en El Salvador y que se quite aquella imagen que dicen que El Salvador ahora ha cambiado, que no existe, que El Salvador es un nuevo país, etcétera, etcétera. Así que, y que nosotros no seamos tampoco como aquellos periquitos que repitamos lo que el gobierno quiere. Eso es bien importante. Compañera, fue bien clara también uno de los objetivos del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Uno de los objetivos es también tratar la manera de que todos los compañeros que nos ven o escuchan se formen una conciencia pues real y clara
de todo lo que pasa en El Salvador. Así que un saludo para todos, compañeros. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Daniel Hueso desde Europa. Un saludo para todos. Marvin. No, yo solo decir que este es un problema de todos, sin ideología. Si no, recordémonos este muchacho que por supuesto yo sí es culpable que lo pero yo no me voy a alegrar por el abuso, Mason, estoy hablando todo el abuso que ya salió a la luz, que se está cometiendo con él, pues eso no es legal, pues eso no es de humano, pues, o sea, hay que condenarlo, pues entonces esta es una cuestión en la que todos los salvadoreños, a diferencia de nuestra posición ideológica, pero que amamos El Salvador, que sabemos que la Constitución es la que nos rige, las leyes de la República, tenemos que reaccionar, pues, y no dejar, no permitir dar un voto de castigo, ¿verdad? Sé que me estoy adelantando, bueno, pero yo vivo fuera y no soy candidato, dar un voto de castigo, recordar que de todas las promesas, solo paja les han dado, y a los fanáticos yo les digo, no se enojen, miren, toda esa agresión, ¿verdad? Con estos términos que le hicieron a esta muchacha venezolana que juega en el Manchester, solo porque dijo que el piso estaba mal, o sea, estaba sacando una verdad en vez de aceptar, pues, ¿verdad? Una crítica constructiva, se le fue el ejército de troles a atacarle, una cosa tan absurda, pues, ¿verdad? Y estaba diciendo algo que era cierto, pues, ¿verdad? Muy brillante la respuesta de ella, ahí me quedo, digo, por los troles que se nos meten a nosotros aquí a insultar, pues, ¿verdad? Soy Marvin, nací en Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Ha sido un honor, compañera, tenerla y, como le digo, un abrazo solidario de fortaleza para todos nuestros compañeros y compañeras presos políticos. Gracias, compañero Marvin. Bueno, compañera Ivania, si cree que todavía hay algo más que, bueno, que se le quedó por ahí, pues es el momento, y un saludo para todos los compañeros que nos ven y sabemos, pues, y gracias por ese tiempo que siempre nos da usted también a lo que es el Frente Intercontinental. Sí, muchas gracias, compañeros, ¿no? En otra entrevista, pues vamos a ver qué es lo que va, digamos, transcurriendo, pasando, las denuncias o qué actividades se vayan desarrollando, los procesos políticos y la situación de los compañeros también en el tema de salud o en el tema legal. Agradecemos también a aquellos que nos han visto y nos han escuchado, y estamos siempre ahí, digamos, en organización y en denuncia como COFAPES, ¿verdad? Para que también tengamos la libertad de los compañeros presos políticos en El Salvador. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Bueno.